Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren bien y que el Señor esté derramando continuamente sus bendiciones sobre ustedes, que se hayan cubiertos por la gracia y la misericordia de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estar esta vez en los versos 14 al 17 y vamos a hablar de un tema muy en específico. Solamente voy a hacer 3 versos porque quiero hablarles de este tema en particular, que sería el espíritu de adopción. Lo vamos a encontrar ahí en estos versos y vamos a tocar el tema de la adopción, porque aunque nosotros estamos muy familiarizados con lo que es adopción en el mundo actual, cuando la Biblia habla de adopción es un asunto casi, me atrevo a decir, completamente distinto a lo que hoy conocemos, con ciertas similitudes y por supuesto en lo general muy similar, pero ciertos elementos que en el primer siglo de la iglesia, cuando se escribió el libro de Romanos, era totalmente distinto a lo que hoy en día conocemos como adopción. Así que vamos a visitar ese tema y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría por su Espíritu Santo. Pero antes, quiero pedirle a todos, por favor, en el nombre de Jesús, que me ayuden a orar por nuestra hermana, nuestra hermanita Dalila, en la ciudad de Lima, en Perú. Ella está pasando por unos momentos delicados de salud y me ha pedido que por favor la mantengamos en oración. Requiere una cirugía que es complicada, pero les voy a pedir por favor en el nombre de Jesús que la mantengan a ella y a su familia. Ella vive en Lima, pero nos escucha o más bien ve los videos cada semana y está siempre pendiente y siempre mandándonos saludos y recordándonos que está orando por nosotros. Y así también les quiero decir, por favor, escríbanos y déjenos saber de qué manera podemos orar. También, por favor, oren por nuestros hermanos Ramiro y Carmen allá en Ecuador, en Portobelo. Ramiro es el jefe de bomberos en la ciudad de Portobelo y recientemente uno de los muchachos bomberos ahí en Portobelo perdió la vida a consecuencia de unas quemaduras sufridas mientras apagaban un incendio. Así que ha sido muy difícil para Ramiro y para Carmen, obviamente. Por favor, manténganlos en sus oraciones, también a ellos, a la familia de estos muchachos. Uno de ellos todavía sigue en estado crítico, pero el otro lamentablemente falleció a causa de las quemaduras. Así que por favor les voy a pedir que los mantengan en sus oraciones. Y como les digo, mándenos un texto por ahí dejándonos saber de qué manera podemos orar. Sería nuestro privilegio poder orar por ustedes y compartir aquí para que gente en otros países, lo hemos hecho antes y ha sido muy hermoso escuchar que gente en México, en Nicaragua, en Panamá, en Ecuador, en Colombia, gente que están orando. Y no digo esto por mencionar solamente los países, porque en realidad tenemos una familia, aunque físicamente nunca nos hemos visto, algún día estaremos juntos para siempre y de allá nadie nos va a separar. Así que por favor, oremos por eso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, venimos delante de usted, Señor, para pedirle, Dios, primero que nada, que nos llene con su Espíritu y que su Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para poder no solamente leer lo que está escrito, pero entender y aplicar lo que está escrito para nuestra enseñanza. Así, Señor, también de esta manera le pedimos por nuestros hermanos y hermanas que ahora están sufriendo, Señor, por diferentes circunstancias. Por nuestra hermana Dalila, por su salud. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted la alcance, que usted le toque, que usted la sane, que la levante, que la restaure, Señor. Así como también le pedimos por la familia de Evelio, allá en Portobelo, que usted les dé paz y sabiduría en sus corazones, Señor. Muy difícil explicar la pérdida de un ser amado, muy difícil entenderlo, y sin embargo sabemos que usted es Dios bueno y que todo lo que usted hace es bueno, aunque en el momento no lo podamos entender. Sabiduría para la familia y para Ramiro y Carmen que están
buscando la manera de cómo acercarse a la familia y traerles algo de consuelo. Y por los demás, donde quiera que nos escuchen, nuestra familia en México también, por esta jovencita, Señor, la sobrina de Mari, te pedimos por ella, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús la sanes después de ese accidente terrible, y por Elías, mi amiguito Elías, Señor, que está padeciendo también por unas dificultades de salud, que lo toques, Señor, que lo sanes, que limpies, Señor, todo su cuerpo, y todos los demás que ahora mismo no puedo traer en mi mente, Señor, a recordar sus nombres, pero que tú los conoces y que tú sabes, Señor, dónde están. La familia de nuestro hermano Algis, que ha partido a estar en tu presencia allá en Panamá, Señor, la familia Ana y la familia, Dios, que tú por favor les des paz y consuelo a la familia, Señor. Así que, Señor, nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, pero tú abre nuestros ojos y nuestro corazón para aprender tu verdad, recibir tu verdad, y luego, Señor, enséñanos a aplicar tu verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el libro de Romanos, continuamos en el capítulo 8, como les decía, y la última vez que estuvimos aquí, avanzamos, si mal no me equivoco, hasta el capítulo 8, verso 12 al 13. No le debemos nada a la carne, y hablamos de eso, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y luego el verso 14 que dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el espíritu de adopción, aquí estamos hablando de va a ser nuestro tema. Hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? Bueno, el espíritu de adopción no es otro más que el Espíritu Santo, que ha venido a habitar en nosotros ahora, y que porque ahora habita en nosotros, nos ha dado esto que conocemos como regeneración. Nos ha dado un nuevo nacimiento, eso es regeneración, nos hizo nacer de nuevo. Antes habíamos nacido físicamente de la carne solamente, y éramos pues carne. Pero el Espíritu vino y nos dio testimonio, acuérdense que hemos estado hablando, y después de recibir el testimonio del Espíritu y la convicción del Espíritu, decidimos que ya no queríamos vivir más en la carne y recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento hemos sido nacidos de nuevo, eso es regeneración, y en ese momento el Espíritu viene a tomar residencia en nosotros. Somos ahora templo del Espíritu. Comienza una vida nueva, una vida en el Espíritu. Y esa vida viene así como con muchos privilegios, también con muchas responsabilidades. Los privilegios que vienen con ese nuevo nacimiento es que ahora ya no somos solamente creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es Juan capítulo 1, verso número 12. No todos somos hijos de Dios. Todos escuchamos estas palabras muchas veces. Hey, Dios es nuestro Padre porque todos somos hijos de Dios, ¿que no? No. Somos todos creación de Dios, eso es verdad, pero no somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Solamente los que por fe creen en el nombre de Cristo Jesús para salvación. A los que le reciben como Salvador, a esos Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, y eso debe quedar claro. La Iglesia Católica dice que todos somos hijos de Dios. No. Si no tienen una fe con Cristo Jesús. ¿Y cómo sé que no tienen una fe en Cristo Jesús? Porque todavía siguen confiando en las tradiciones impuestas por los hombres. Y no puedes conjugar las dos. O eres por fe en Cristo Jesús salvo de tus pecados, o eres por una religión todavía engañado en tus pecados. Porque una religión no te puede salvar, una iglesia no te puede salvar, un hombre no te puede salvar. Sea sacerdote, sacristán o obispo o el papa mismo que ellos tienen. Él mismo necesita ser salvo, y ojalá y un día se arrepienta y sea salvo.
No, no todos somos hijos de Dios, solamente los que por fe en Cristo Jesús, los que creímos en Él, los que le recibimos como Salvador, a esos Dios nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso debe quedar claro aquí, porque eso es lo que nos está diciendo. No le debo nada a la carne, no puedo vivir en la carne. ¿Qué es lo que la religión hace? La religión le enseña a tu carne a querer en tu carne agradar a Dios. ¿Acaso no es esa la enseñanza de la Iglesia Católica? Vive como tú quieras, no hay ningún problema. Con tal que cuando sea el día de la Virgen, aporta 100 pesos para el pozole y cómprate 3 botellas de mezcal y compra 10 docenas de cohetes para que puedan, y ya eres padrino y eso ya te ayuda. Esa es tu carne. Nada de tu carne le agrada a Dios. Todo lo que hagas en tu carne es un trapo de inmundicia delante de Dios. Aun cuando tengas buenas intenciones, buenos deseos. No, una religión solamente te enseña a que sigas viviendo en tu carne y te engaña pensando de que en tu carne puedes hacer cosas buenas para agradar a Dios. No, que fuiste a la misa, hasta te dicen, da la limosna. Dios no es limosnero de nadie. Dios jamás ha necesitado, jamás va a necesitar y nunca necesitó de nada de nadie. Dios es el que creó todo lo que existe, es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Mi Dios no es limosnero, no le pide nada a nadie. Grosería de la Iglesia Católica de llamarle a Dios limosnero, que no le estás dando limosna. Dios no es un pordiosero. Ahí te das cuenta que tan engañados están y qué tan sucia la mentira y el engaño de la religión de la Iglesia Católica, adorando ídolos hechos de yeso y vistiéndolos con trapos de inmundicia ellos mismos. Y no quiero ir en ese lado porque hay mucho que decir, pero no es el punto. No le debemos nada a la carne para vivir en la carne. Deben saber que si quieren continuar en ese tipo de vida, lo único que van a cosechar, dice la Biblia, no digo yo, muerte. La carne trae consigo muerte. ¿Cómo puedo salir, huir, escapar de esa perversión, de esa corrupción? Pedro dice, solamente hay una manera, si por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Entonces, ¿y cómo voy a saber que ya he salido de eso? Me estoy dejando guiar no por un hombre, no por una iglesia, no por una religión. Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu vino a hablar de Jesús, da testimonio de Jesús. El Espíritu me apunta a Jesús y me dice, para que puedas agradar al Padre, tienes que ser como Jesús. No, esa es cosa seria. Claro que es serio, porque Dios es santo, es puro, es justo, y siquiera para acercarte a Dios tienes que ser santo, tienes que ser puro, tienes que ser justo. Imposible. Quien lo puede lograr, nadie, solamente uno. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, que se hizo hombre. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el Espíritu me lleva a la verdad y me dice, hay un solo camino, se llama Cristo Jesús. Hay una sola verdad y esa es la verdad de la palabra. No la verdad del Papa, no la verdad de nadie. La verdad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y hay una sola vida, y la vida se encuentra en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la resurrección y la vida. Él es la vida. Si estamos vivos es porque le debemos a Dios el aliento de vida, pero eso es vida física. Pero si habremos de morir físicamente, nos espera el juicio eterno si no tenemos vida eterna en nosotros. Y vida eterna solamente en Cristo Jesús. Él es la resurrección, Él es la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Vamos a hablar del espíritu de adopción que nos dice aquí. Nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todos aquellos, aunque por muy religiosos se pongan, y no importa cuántas fiestas sean padrinos y mayordomos y como le llamen, todos aquellos que viven en esa religión, tarde o temprano van a enfrentar la muerte. Y no hay peor cosa que ver a un hombre o una mujer enfrentando la muerte con el temor
a no saber a dónde va. Es terror. Es algo de verdad doloroso ver a una persona morir con ese terror a la muerte. Pero nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte para nosotros no es el fin. La muerte para nosotros es la puerta a esa presencia de estar con Cristo Jesús en el cielo para siempre. Nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No me puedes matar, no me puedes detener, no me puedes vencer. Porque mi Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, y con eso venció al diablo, con eso venció al pecado, con eso venció al mundo, con eso venció a la muerte. Y los exhibió públicamente. Colosenses dice. Y Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. De hoy en adelante para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No le tememos a la muerte. La muerte es un escalón en el cual vamos a pisar para llegar a la presencia de Dios, de Cristo Jesús. Anhelamos más que nada estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero si es de beneficio para alguien que estemos presentes en este cuerpo, estaremos aquí hasta que Dios nos llame. Pero que si fuera por nosotros, ¿qué más desearía yo? Pablo dijo, que estar en la presencia del Señor ahora mismo. Entonces, el espíritu de adopción. Ahora bien, quiero darles el trasfondo histórico de cómo llegamos hasta aquí. Hemos recibido el espíritu de adopción. Tenemos que entender desde un punto de vista bíblico, cuando habla de adopción, a qué se refiere. El espíritu de adopción. Y noten que aquí en estos versos hay palabras que, aunque parece sonar iguales, no significan exactamente lo mismo. Dice aquí: porque todos, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? La segunda vez que usa la palabra hijos es en el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en el verso 16. Estas palabras, aunque dice hijos, no son la misma palabra en el griego original. Una de estas palabras es teknon, la primera en el verso 14. Teknon quiere decir un bebé recién nacido, un niño recién nacido. Un chiquito, pues, un bebé que todavía no sabe hablar hasta esa edad. Esa es la palabra teknon. La segunda vez que usan la palabra hijos aquí en el verso 16, esa viene siendo una palabra distinta. Esa viene siendo la palabra huios. Y huios es bien importante, porque huios se habla de el hijo que será el heredero de todo lo que le pertenece a su padre. ¿Viste? Aquí en las dos usan la palabra hijo y pareciera lo mismo, pero no es. Y aquí hay dos cosas importantes. Por el Espíritu Santo hemos recibido regeneración. Entonces, regeneración nos hace ser hijos de Dios, nacidos de Dios. Eso es lo que dice, implicando eso es lo que la palabra nos enseña. Somos bebés nacidos de Dios. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero la segunda dice, habiendo recibido el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ves que en verso 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos. Ok, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto aquí? Bueno, cuando hablamos de hijos de Dios, en estos dos términos distintos en el original griego, uno nos da nuestra relación, la regeneración nos da esta relación que tenemos con Dios como nuestro Padre, nacidos a la familia de Dios. La segunda nos da nuestra posición en nuestra relación con Dios. Una nos dice, tenemos una relación con Dios.
La segunda aplicación de la palabra hijo nos da nuestra posición. Y eso es súper importante que lo entendamos. La palabra adopción, de hecho, es una palabra compuesta de dos palabras. Y es bien importante que nos acordemos. Huios, como dije, eso es hijo, el que recibe la herencia. Y la segunda palabra que compone la palabra adopción es titemi. Y eso es poner en lugar. Entonces quiere decir, adopción significa el poner en lugar de un hijo. El darle el lugar a un hijo. Poner a un hijo, a una persona como hijo. Y de ahí viene el asunto de la adopción. Entonces les voy a decir históricamente lo que la adopción era en el primer siglo, para que entendamos aquí. Cada creyente es hijo de Dios porque ha nacido del Espíritu, pero también es heredero de Dios por medio de la adopción, que significa poner a uno en lugar de el que hereda. Eso es lo que significa adopción. La palabra adopción, entonces, es muy importante para nosotros entender, porque no solamente habla de esta relación que tenemos con Dios, pero más bien habla de la posición en la que Dios nos ha puesto. Mira, al momento de la regeneración, recibimos la naturaleza de nuestro Padre, Dios. Al momento de la adopción, recibimos la posición en que nuestro Padre nos pone. ¿Cómo? Como herederos de todo lo que es suyo. Así es como trabajaba la adopción en el primer siglo. Les digo rapidito aquí. ¿Cómo se entendía adopción? Cuando Pablo le escribió esto a la iglesia en Roma, ellos entendían adopción de una manera distinta. Hoy adoptamos niños porque pues sabemos que no tienen un papá, porque no los queremos ver sufrir, porque tal vez Dios nos ha bendecido y tenemos los medios. Muchas familias aquí en la iglesia, si no me recuerdo, más de 14 familias han adoptado a niños. Es una grandísima bendición en esta iglesia. Muchos de los niños aquí en nuestra iglesia son niños que han sido adoptados. Muchos. Cantidad. Y eso es maravilloso. Pero la manera en que se adopta hoy en día es totalmente distinto a cómo se adoptaba en ese tiempo. En ese tiempo, les voy a dar un trasfondo, como digo, histórico para que entiendan la adopción desde este punto de vista. El padre de la familia, el padre de familia, tenía algo que se conoce como patria potestad. Eso todavía se escucha en muchas partes del mundo. ¿Qué es patria potestad? El padre tenía el poder sobre su familia y era el poder absoluto de disponer y controlar la familia a como él quería. Inclusive tenía el poder para matar a algunos de sus hijos si él así lo decidía. Él tenía el poder por esta patria potestas, así se llamaba en romano, patria potestas. Él podía decidir sobre quién vive y quién muere en sus hijos. En este caso, un hijo, mientras que su padre estaba vivo, el hijo nunca podía decir, ya soy independiente de mi padre. El hijo podía llegar a 40, 50, 60 años. Si su padre vivía, todavía estaba bajo la potestad de su padre. Aunque ya estuviera casado, todavía el padre tenía autoridad sobre sus hijos. Seguía bajo la patria potestas de su padre. Y su padre era el poseedor absoluto de todo, de su vida y de todo. Entonces, para entender el tema de la adopción, desde ya entendemos que esto hubiera sido un tema muy difícil en la cultura romana. Porque en adopción, un hijo salía de la patria potestas de un padre y entraba bajo la patria potestas de otro. Había dos pasos importantes. El primero de ellos se llama mancipatio. Es como emancipación. Mancipatio significaba una venta simbólica en donde el padre, el padre del muchacho ya había hecho acuerdo con el padre que iba a adoptar a este muchacho. El padre biológico, pues vamos a entender. El padre biológico traía al muchacho delante del que iba a ser su padre adoptivo y hacían una negociación. Había monedas de cobre y otras cosas que se usaban en esa negociación.
3 veces se llevaba a cabo esta negociación simbólica. Las primeras 2 veces, el padre biológico del muchacho lo vendía al padre adoptivo y luego lo volvía a comprar. La segunda vez lo volvía a vender y lo volvía a comprar. Y solamente la tercera vez ya lo vendía, pero no lo compraba de regreso. Obviamente, el padre adoptivo tenía que pagar un buen precio por el hijo que ahora estaba adoptando. A la tercera vez ya lo vendió, ya no lo compró de regreso. El padre biológico entonces ya ha entregado a su hijo al padre adoptivo. Y esto quiere decir, por lo regular era con muchachos, no niñas. Pero por lo regular podrían ser ya hijos mayores. Es decir, el padre tenía sus hijos, ya eran edad adolescentes o a veces ya hasta mayores. Y no había ninguno entre sus hijos, todos eran groseros, destrampados, desobedientes y decía, tengo bienes y estos hijos lo van a echar todo a perder. Necesito a alguien que sea mejor que ellos. Y ahí es donde se ponía a buscar y encontraba el hijo de este hombre, que tal vez no tenían mucho dinero, una familia humilde, y negociaban, te voy a comprar a tu hijo para adoptarlo como mi hijo. Por una buena cantidad, entonces el padre biológico por fin accedía y ahora le iba a dar la patria potestas de su hijo a este otro hombre que ahora lo iba a adoptar. A la tercera vez, como dije, lo vendió, ya no lo compró, entonces ahora ya se había finalizado la transacción. Lo que el padre adoptivo hacía antes era que llevaba al muchacho ante una autoridad del gobierno romano, a un magistrado, y presentaba todo lo que era el caso legal para la transferencia de la persona a ser adoptada bajo esta nueva patria potestas de este padre adoptivo. Ahí entonces sí la transacción se había completado y ya era un hecho. Este hijo había dejado de ser hijo de este hombre y había pasado a ser hijo de este padre que lo había adoptado. Ahora, lo maravilloso de esto son las consecuencias que vienen después de la adopción. 4 de ellas principalmente. Número 1, la persona adoptada perdía todos los derechos que tenía y todos los nexos que tenía con su antigua familia y ganaba todos los derechos con su nueva familia, como hijo legítimo de este hombre que lo adoptó en su familia. En pocas palabras, este hombre adoptivo era su nuevo padre y así lo iba a ver. En el momento en que él había sido adoptado, por lo regular se adoptaba para que él fuera el heredero de todos los bienes de ese hombre. Desde ese momento que finalizó la transacción, este joven ahora pasa a ser el propietario y dueño de todos los bienes de ese hombre cuando él muera. Aunque tenga hermanos pequeños, por así decir, o puede ser que tenga hermanos mayores, de todos modos, la adopción lo hizo ser el heredero universal de todos los bienes de este hombre que lo adoptó. Los otros hijos no podían en ninguna manera afectar sus derechos. Claro, heredaban juntamente con él, pero él era el ejecutor, él era el poseedor de todo. Cualquier cosa que este joven habría tenido en su vida pasada quedaba totalmente borrada. Lo que hubiera hecho, lo que hubiera tenido y lo que hubiera sido, todo quedó totalmente borrado. Si tenía deudas, quedaron canceladas. Si había cometido cosas, todo quedó cancelado. Empezaba pues una nueva vida como una nueva persona totalmente. Y ya su pasado no tenía nada en lo absoluto que ver con él. Nada, nada, nada. Ninguna obligación, ningún derecho, nada. Era una nueva vida en verdad. Ante los ojos de la ley, este joven era el nuevo hijo de este padre y se acabó. La adopción le daba los privilegios de ser hijo. ¿No es maravilloso? Ahora bien, eso es la adopción con términos legales, pero Dios va mucho más allá de eso. Dios no solamente nos ha adoptado, así como hablamos de adopción, así exactamente. Dios nos adopta a nosotros, pero lo que Dios hace más grande que ninguna adopción
ninguna ley de adopción en ninguna parte del mundo puede hacer. Dios no solamente nos adoptó como sus hijos, nos dio un nuevo nombre, una nueva familia, un nuevo principio. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios hace lo que ninguna ley de adopción puede hacer. Dios nos da una nueva naturaleza. Y esta naturaleza que Dios nos da es la naturaleza de su Espíritu que ahora vive en nosotros. ¿Y por qué es esto importante? Porque una vez Dios adoptándonos para ser sus hijos y dándonos esta nueva naturaleza, va a darnos su Espíritu que vive en nosotros. Y el Espíritu va a producir vida en nosotros como la vida de Cristo Jesús. Es decir, nosotros nos llamamos cristianos. Cristianos significa pequeños Cristos. Cuando el Padre nos ve a nosotros, tiene que ver a su Hijo en nosotros. Esa, hermanos, hermanas, es la labor, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vean esto. Ya voy a regresar, pero lo quiero poner para que tengan la idea. Dios en su gracia y en su misericordia, sentado en su trono, nos ve en la vida en que nos encontrábamos. Y sí, teníamos una vida difícil, en la oscuridad de las tinieblas del pecado, hijos de la ira, lo mismo que los demás, haciendo los deseos de la carne, viviendo en la inmundicia, en la inmoralidad, en la depravación de nuestra mente, en lo malvado de nuestro corazón. Éramos en realidad hijos del diablo. Y Dios, en su gracia y su misericordia, envió su Espíritu Santo a que estuviera con nosotros, trayendo convicción de que esa no es la vida para la cual Dios nos creó. Dios nos creó para que fuésemos transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Accedimos, entendimos, recibimos el testimonio del Espíritu. Le dijimos que sí a Cristo Jesús. Dios entonces nos compró. El precio que Dios pagó por nosotros era precio de sangre. No la sangre de animales, de corderos. La sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Dios pagó un alto precio por nosotros. Y en el momento en que Dios pagó el precio por nosotros, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, fuimos hechos libres de la prisión en que nos encontrábamos. Dios nos sacó de ahí, puso su Espíritu en nosotros y dio esta obra del Espíritu en nosotros para que el Espíritu nos haga cada día más y más a semejanza. 2 Corintios 3:18 dice, y ahora el Espíritu nos está haciendo, transformando de gloria en gloria como Cristo Jesús. Es algo increíble, es algo maravilloso. En la adopción hoy en día, tal como la conocemos, los padres adoptan a este bebé y el momento en que lo adoptan y el juez le dice, ahora de hoy en adelante, si los padres eran de apellido González, le dicen ahora este bebé, Juanito González, es un miembro de la familia González y Juan González es su padre y María González es su madre, él es un González y todo lo que es de los González es de este niño. Ok, ya es parte de la familia. Lo que el juez no puede hacer es decirle, y como Juan González es un buen hombre, trabajador, honrado, sincero, un hombre recto, también su hijo tiene que ser igual que él. No puede. Ellos por amor escogieron a ese niño para adoptarlo, pero no pueden hacer que ese niño sea como papá Juan, porque ese niño tiene un corazón que es malvado, y la Biblia dice, malvado, pecaminoso, es el corazón más que cualquier cosa. Y cuando sea un hombre, puede ser que ni se parezca en nada. Y aun cuando lleva el apellido González, no va a ser como un González. ¿Me explico? Eso es la adopción como la conocemos, pero no la adopción como nos la enseña Dios aquí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante por el hecho de que en el libro de Génesis,
En verdad quisiera quedarme hablando aquí con ustedes toda la tarde en este tema que es maravilloso, me encanta. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y después de que ahí estaba tirado un bulto de tierra nomás, la Biblia dice que sopló Dios en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor le dice a ese hombre que Él ha creado: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves. Creó al hombre, va a crear a la mujer de un costado del hombre, y después dice: multiplicaos. Fructificar y multiplicaos. ¿Qué iban a multiplicar? Bebés. Bueno, sí, pero ¿era eso? No. La Biblia nos dice aquí que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Multiplicaos tenía la implicación de decir: así como tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, da a luz hijos que sean a imagen y semejanza de Dios. Todo estaba bien. Pero antes de que tengan hijos, se halló que ellos fallaron, cayeron en pecado. Y causa de eso, la imagen y semejanza de Dios fue corrompida en el hombre. Ya no había esa comunión íntima con Dios. De hecho, el hombre corrió a esconderse después de su pecado. Y cuando Dios lo buscó, le dijo: ¿dónde estás? Dijo: es que oí que venías y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Pecaste acaso haciendo lo que te dije que no hicieras? Sí. Dios entonces sacrifica unos animalitos y cubre la desnudez de ambos. Pero entonces ahora son arrojados de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, si seguimos en Génesis, más adelantito nos damos cuenta en el capítulo 3, que ya después de que ellos cayeron, ahora el hombre va a quedar separado de Dios. Y al final, en el capítulo 3, nos va a decir que fueron expulsados de estar en ese lugar en la presencia de Dios. Capítulo 4 comienza diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio luz a un hijo, Caín, y luego después da luz otra vez a otro hijo que se llama Abel. Ya sabemos lo que sucede. Caín va a matar a Abel, y por lo cual Abel va a terminar en maldición, en condenación por haber matado a su hermano por causa del pecado. Ese es capítulo 4. Capítulo 5 dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no es a semejanza y a imagen de Dios. Ahora es a semejanza y a imagen de Adán. Y Adán ya está corrompido por el pecado. Todos los descendientes de Adán de ese momento en adelante, comenzando con Set, que fue el primero, todos van a nacer a imagen y semejanza de Adán. ¿Se recuerdan? Que estuvimos en el capítulo 5 de Romanos diciendo: y porque somos descendientes de Adán, todos vivimos en pecado, nacimos siendo pecadores. Porque la muerte, dice, entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Quién era ese hombre? Adán. Que Adán dio origen, dio a luz. Adán y Eva van a dar a luz a hijos a imagen y semejanza de Adán en su condición de caído. ¿Entendemos esto? Por eso Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el pecado era tal, porque los descendientes de Adán son solamente pecadores, que cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Génesis, Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y luego pone un límite, dice: mas serán 120 años su vida.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: voy a destrozar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y la bestia, los reptiles, las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el verso 8 del capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego te dice quiénes las generaciones de Noé. Y nos va a decir de los 3 hijos de Noé. Y le va a decir: construye un arca. Y en esa arca vas a entrar tú y tus 3 hijos, y las mujeres de tus hijos, y su mujer de Noé. Y Dios va a traer un diluvio y va a destrozar a toda la raza humana. A todo el mundo prácticamente. Todo va a quedar destrozado. Solamente estas 8 personas se van a salvar. En el capítulo 7 Dios le dice: entra al arca, tú y tu familia, tus hijos, las esposas de tus hijos y tu mujer, y todos los animales que Dios le ha dicho. El capítulo 7 al final dice: así fue destruido todo ser que vivió sobre la faz de la tierra, desde el hombre, la bestia, los reptiles, las aves, y todos fueron destruidos. Y solamente quedó Noé y los que con él estaban. Capítulo 8, al final del capítulo 8, ya paró la lluvia, ya hay lugar seco, ya Dios le va a decir a Noé que salgan del arca, y al momento de salir del arca, dice en el verso 20 del capítulo 8, pongan atención: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero vean esto: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, sí, el diluvio acabó con todos los malvados, todos los hombres y todo. Quedó esta familia solamente, 8 personas. Pero Dios dice: aún y todo, el hombre sigue siendo perverso en su corazón. Y sus pensamientos, dice, el intento del corazón es malo desde que son niños. Entonces aquí, ¿cuál es la esperanza para el mundo? La esperanza es que debe venir un Salvador que nos salve de esta condición miserable, de esta condición pecaminosa. Génesis 3, verso 15 dice que de la simiente de la mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Es la primera mención de Mesías en el capítulo 3, verso 15, lo que se llama como el protoevangelio. ¿Y qué va a pasar? Por eso digo, me encantaría estar con ustedes todo este tiempo escudriñando esto, porque esto es maravilloso en verdad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, ya como les dije en el verso número 12, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, ese es Romanos 5, verso 12. Dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Salen las 8 personas del arca y Dios dice: no voy a destruir más al mundo, aunque el hombre es pecaminoso. ¿Cuál es la respuesta? Dios entonces dice: no los voy a destruir. Lo que voy a hacer, o con agua al menos, lo que voy a hacer, les voy a dar la manera en que sean salvos. Porque si te das cuenta, el problema del hombre es el corazón del hombre. El pecado que existe en el corazón del hombre. En pecado me engendró mi madre, dijo David en Salmo 51. Entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente ya sabemos.
Cuando lees el Antiguo Testamento te vas a maravillar, comenzando en el libro de Levíticos, capítulo 11, verso 44, nos dice que Dios dice, yo soy tu Dios, Jehová, el Señor. Y luego dice, sed santo, porque yo tu Dios soy santo. Y todo el tiempo en el Antiguo Testamento, soy santo, sed santo, soy santo, sed santo, soy santo. Ese es un llamado a ser como Dios. Porque Dios es santo, nosotros somos llamados a ser santos como Dios es santo. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús viene y dice, mira, cuando te hagan mal, cuando te ofendan, cuando te maltraten, cuando te insulten, dice, no seas como ellos. Tienes que amarlos. Porque haciendo esto agradas a tu Padre y actúas y eres como tu Padre que está en el cielo. Eso es una enseñanza basada en el Antiguo Testamento de ser como Dios. ¿Cómo? Como Dios es santo, somos nosotros santos porque somos sus hijos. Pero el resto del Nuevo Testamento vas a encontrar con que el llamado del Nuevo Testamento es ahora a ser no santo como Dios es santo, pero dice, ahora el estándar es Cristo Jesús. ¿Es diferente? No, no es diferente. ¿Por qué el Nuevo Testamento nos llama a ser como Cristo cuando el Antiguo Testamento nos llama a ser como Dios, el Padre? Sé santo porque tu Padre es santo. Pero el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu va a venir a transformarnos a ser como Jesús. ¿Por qué? Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, porque Jesús es el reflejo de la gloria de Dios, la imagen viva de su sustancia. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo Jesús. Ahora entiendo. El Espíritu entonces ahora va a venir y nos va a moldear, nos va a transformar para que seamos como Jesús, porque Jesús es la imagen misma de la sustancia, el reflejo de la gloria de Dios, la sustancia, la naturaleza de Dios, Jesús es. Entonces, el llamado del Antiguo Testamento, sé santo como tu Padre es santo. El llamado del Nuevo Testamento es, sé justo como Jesús es justo. Sé santo. ¿Y quién hace eso? En medio de esto es el Espíritu Santo que ahora viene a tomar residencia en nosotros y va a comenzar a cambiarnos de gloria en gloria, de gloria. Es un largo proceso y va a tomar todo lo que está escrito y nos va a estar transformando día a día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, porque Jesús es el reflejo mismo de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios nos adoptó para ser sus hijos, recibir todo lo que es su riqueza en gloria. Y esto se entiende hacer solamente como Jesús. Por eso, como Jesús es heredero de todo lo que le pertenece a su Padre, nosotros somos herederos con Cristo Jesús y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda la riqueza de nuestro Padre que está en el cielo. Regresamos la semana que viene y tomamos este punto, pero por ahora, fácil, cosas que les voy a dejar. ¿Eres receptor o vas a recibir la riqueza de la gloria de Dios que está a tu disponibilidad? Los recursos de Dios son tus recursos. No hay cristianos de segunda clase. Todos ante la cruz, el piso siempre es parejo para todos. Ya sean los santos de hace 2000 años o los santos de hoy en día, todos somos salvos de la misma manera, por gracia y por fe en Cristo Jesús. Los recursos del mismo Padre son para todos nosotros, antes, ahora y en el futuro. El mismo Cristo Jesús que vivía en los santos del Nuevo Testamento como Pablo, como Juan, como Mateo. El mismo Jesús que vive ahora en nosotros, el mismo Espíritu, un mismo destino. Ahora, en la adopción, el nuevo Padre le daba a este hijo estos derechos. De aquí en adelante, este es tu nombre, este es tu apellido, esta es tu dirección, esta es tu casa, estas son tus propiedades. En el momento de la regeneración, en el momento de que ahora somos justificados por fe en Cristo Jesús, Dios nos dice, este es un nuevo nombre para ti, esta es tu nueva dirección, el cielo, este es tu nuevo Padre, Dios, este es tu nuevo Salvador, Cristo Jesús, este es el nuevo poder que ahora habita en ti, el Espíritu Santo. Y esta es la verdad que rige toda tu vida, la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Qué maravillosa, qué hermosa es tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos.
y te damos a ti la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Entendemos que para que se lleve a cabo la adopción debe haber padres que están dispuestos. Hay un largo proceso, hay problemas que sortear, hay gastos que cubrir, hay tiempo que invertir. Y tú hiciste todo eso por nosotros. Y ahora tenemos una casa hecha por el más grande arquitecto en el cielo. Una mansión, diría yo, reservada para nosotros en el cielo. Un nuevo nombre reservado a tu mesa en el cielo. La herencia de tu riqueza en gloria, que es toda nuestra. Un Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y nos hace decirte, Abba, Daddy, Papa, Papito, te amamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.